entramos en el último episodio de estas jornadas, en la 7ª sesión, que lleva por título Retos para la defensa en la era de la desinformación. Y para desarrollar este tema tenemos con nosotros el privilegio de contar con el general de división Fernando Luis Morón Ruiz, director de Investigación, Doctrina Orgánica y Materiales. Así que, general, muchas gracias por estar aquí y adelante. Muchísimas gracias. Lo primero, agradecer esta oportunidad porque para mí es un privilegio estar en este foro distinguido entre tantos profesionales y tantos amigos. Efectivamente, esta breve charla intenta aglutinar muchas de las cosas que se han dicho aquí de una forma un poco distinta y transversal. Retos para la defensa en la era de la desinformación. Tengo que agradecer a la organización, se nota que estamos en un entorno en el que se domina la palabra y la comunicación, el haber sido capaces de aglutinar en 2 palabras, incertidumbre y percepciones, tanto contenido. Los militares solemos decir que lo único que no aguanta un soldado, y esto se puede aplicar a una persona y a una sociedad y a un grupo humano, es la incertidumbre, ya que estamos hablando de la mente, milenios realmente de evolución humana han condicionado nuestros cerebros y nuestras dinámicas sociales para precisamente evitar esa inquietud, esa incertidumbre. Y al menos, y eso es un mecanismo que también se explota ahora, la ilusión de tener esa certidumbre. Y en segundo lugar, las percepciones. Los militares, que cultivamos mucho los valores, se ha hablado aquí de valores, como elemento de cohesión, como elemento de resiliencia, sabemos que a través de las percepciones se afectan a los sentimientos, a las creencias. Y los sentimientos y las creencias son los que condicionan el comportamiento y la acción. Luego, estas 2 palabras están íntimamente interconectadas para positivo o para negativo, que es uno de los temas que aquí nos ocupa. Desinformación. En realidad, la manipulación, la propaganda, la desinformación no es una idea nueva. Tenemos aquí al coronel Calvo, profesor durante 3 años en el Colegio de Guerra de Estados Unidos, y en la cultura sajona se estudia, por ejemplo, a Cautila. Cautila, del siglo IV a.C., era un asesor, un consejero del rey. Voy a ir rápido para viendo la hora, pero en la publicación tienen todo esto desarrollado con muchísimo más detalle. Pero para hacerlo un poco más ameno, me saltaré muchos detalles. En definitiva, este asesor aconsejaba a su rey en la India, 4 siglos antes de Cristo, que antes de invadir un país tenía que socavar el prestigio, la credibilidad de su soberano y desunir la sociedad. Y para eso le recomendaba, sin ningún tipo de pudor, cualquier método, chantajes, asesinatos, sobornos, todo valía con tal de obtener ese objetivo, que era que cuando llegase la guerra fuese rápida, cómoda y con poco coste. Luego vemos que la idea es bastante antigua. Si citamos, por ejemplo, con la evolución del tiempo, ya un autor más moderno, Clausewitz, y su entendimiento de lo que es la guerra, la Trinidad de Clausewitz, en el fondo dice que la guerra es un asunto político. Luego, la conclusión clara, y para ciertas culturas es mucho más clara, es que ¿para qué hacer la guerra si el objetivo es el liderazgo político? Los ejércitos en ese contexto es un mero estorbo, algo intermedio que tengo que afrontar para llegar al verdadero centro de gravedad. Entonces, ¿qué tal si logro, vamos a poner el ejemplo del ajedrez, si logro llegar al rey sin necesidad de tener que barrer a los peones? O algo mucho más sutil, ¿qué tal si logro que los peones desconfíen de su rey y se cuestionen si merece la pena defenderlo o no? Bueno, pues ese es el fondo un poco de la cuestión, de nuevo gracias a mi amigo José Luis. Y eso nos lleva a varias dimensiones, ¿no?, de lo que es la información, las creencias, las percepciones. La que yo intento hacia un potencial adversario, pero también la que intento de proteger a mis activos de percepción, mi propia población, mi propia credibilidad, mi propio apoyo
en este caso político. Hay muchos ejemplos históricos. En este caso voy a saltar y cojo dos de mi amigo el general Carlos Frías, que está por aquí. Me voy a ir a Estados Unidos y al finales del siglo XIX, la Guerra Hispanoamericana, 1898. En este caso, como ejemplo de cómo sugestionar, cómo condicionar a la propia población para infundirles un sentimiento, una creencia en favor de unos intereses determinados. El caso que les comento es el de William Randolph Hearst, que era el propietario de uno de los principales periódicos de Estados Unidos, en el cual empezó a hacer una campaña de descrédito intencionada contra España. Seguidor de la doctrina Monroe, España no era una amenaza, pero empezó a hacer una serie de noticias, de falsas medias verdades, de noticias sesgadas y sobre todo una tira cómica, que es la que sale ahí, el chico de amarillo, de Yellow Kid, que salía todos los días en el periódico, realmente los dos principales periódicos de tirada en Estados Unidos, el otro era de Pulitzer, criticando a España, mofándose de España. Esa concretamente es del Maine. Todo esto generó el sentimiento de animadversión que luego justificó la intervención militar contra España. Por cierto, una anécdota que he aprendido es que el babi amarillo, parece un San Benito, ya que estamos en Toledo, esa tinta manchaba las páginas del periódico y de aquí precisamente de ese momento viene el nombre de prensa amarilla. Bueno, pues esto les funcionó y les funcionó en ese sentido de generar, polarizar la opinión en base al agravio, a la ofensa, a la necesidad de reivindicar, ¿no? De hecho, la campaña exitosa Remember the Maine, acuérdate del Maine, aglutinaba esa voluntad de apoyo que justificaba el demonizar a un adversario que en ese momento no lo era y legitimaba de alguna manera la acción militar. Esta campaña fue tan exitosa que se repitió en la Primera Guerra Mundial, Remember the Lusitania, en base a un transatlántico americano que fue hundido en 1915 por un submarino alemán, y también funcionó muy bien acuérdate de Pearl Harbor, pues para la Segunda Guerra Mundial. Ejemplo de cómo sugestionar de una manera intencionada. Aquí los medios de comunicación social fueron juez y parte de una determinada línea o tendencia o interés, en este caso político. Pero en este foro de periodistas también voy a contar otro caso. Todos conocen esta fotografía, fue premio Pulitzer, la famosa fotografía del general Loan ajusticiando a un prisionero maniatado. Fue un premio, de hecho fue un premio Pulitzer. Eddie Adams, el fotógrafo, posteriormente se arrepintió muchísimo de esta fotografía. ¿Y por qué? Porque esta fotografía era una serie de fotografías, fueron los editores la que la escogieron, pero en la serie anterior estaba ese mismo prisionero, del Vietcong, asesinando a sangre fría a un oficial del ejército sudvietnamita, a su mujer, a sus 6 hijos y a su madre octogenaria. De hecho, una de las hijas asesinadas era ahijada del general Loan. Luego, esta fotografía, que fue escogida supuestamente al azar, el editor dijo pues, que era la más sensacionalista, transmitió un mensaje totalmente erróneo. Supuso un apoyo importante para el Vietcong, el pobre general Loan cayó en desgracia, y supuso también una crítica tremenda a la política de intervención norteamericana en el conflicto. Luego también, fíjense en la potencial responsabilidad de los medios de comunicación, a veces de forma involuntaria, pero generando una percepción distinta. La foto no es mentira, es una parte de la verdad, pero sacada de contexto tergiversa totalmente la realidad. Por eso el contexto y el rigor son tan importantes. Con estos dos detalles ya entramos un poco en la era en la que estamos. Bueno, si la desinformación, esto es desde hace milenios, ¿qué hay de nuevo? ¿Por qué estamos tan preocupados ahora como para que este sea el tema principal? Bueno, pues porque ha habido o porque existen ya nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevo conocimiento que permite que todo esto se multiplique su efecto, se acelere su efecto y sea mucho más devastador e incontrolable. Aquí no me voy a extender, nos vamos a ir a lo militar, pero ya hemos hablado de la influencia del ciberespacio, de los medios de comunicación social,
de también el conocimiento mayor que hay de la neurociencia, las ciencias sociales, que nos permite ser mucho más sutiles en esa manipulación. Hemos aprendido que el subconsciente y la parte emocional tienen mucho más poder del que pensamos y son mucho más accesibles de lo que suponíamos. Y también estamos viendo pues, un boom tecnológico que, como toda tecnología, se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. Las redes de bots, los usuarios ficticios, en esa Internet que es tan difícil de verificar la atribución, el anonimato te permite hacer cosas. Los deepfakes, estas suplantaciones tan tecnológicas que ya son prácticamente indetectables de la realidad, o el uso, la aplicación de inteligencia artificial pues hecho para el mal, ¿no? Entonces nos volvemos al tema de este cierre, que es la defensa, ¿no? ¿Cómo afecta todo a la defensa? Pues como ha dicho antes el general Frías, los ejércitos hemos estado acostumbrados a combatir, a desarrollar nuestra función en los dominios de confrontación clásicos, que fundamentalmente eran físicos: tierra, mar, aire, ahora espacio. El ciberespacio ya ha sido una revolución, porque es el primer dominio de confrontación que ya no es natural, no es físico, es artificial, lo hemos hecho el hombre, pero a su vez es transversal a todos los demás, porque penetra en todos los aspectos de nuestra vida. Y a través de él también entramos en un posible dominio, esto no está consensuado en la Alianza Atlántica, pero por ejemplo la postura de España es que sí, que se considera el dominio cognitivo, la mente humana, como espacio de confrontación, totalmente alejado del físico. Entonces, todo esto converge de una forma bastante peligrosa. Y en esta actuación también los ejércitos occidentales, tenemos una desventaja, que es la siguiente. Nosotros siempre nos hemos movido en un contexto de lo que llamamos el espectro del conflicto, en que tú estás en paz, o empieza una crisis o hay una guerra, pero la acción legítima de los ejércitos es en una situación de guerra. Necesita un protocolo, una declaración, una ofensa, un ataque armado, etcétera, ¿no? Y ya llevamos tiempo en el cual lo que hemos visto es que hay estados que utilizan una zona indeterminada entre ese espectro, no es ni paz ni es guerra, es una crisis pero no llegas a tener los elementos para empezar a ejercer tu poder, que es lo que llamamos la zona gris. Y en esa zona gris la desventaja es porque se están utilizando, antes ha salido también la expresión, estrategias que llamamos híbridas, mezclas convencionales con no convencionales, con no atribución, con redes sociales. Es decir, realmente son nuevas normas del juego para las cuales los ejércitos occidentales, por nuestra tradición, por nuestras limitaciones, por nuestra separación de cometidos en los distintos espacios, escenarios, no estamos acostumbrados. He puesto como ejemplo los hombres de verde. ¿Es un ejército o no es un ejército? Puede suponer. Otro ejemplo que ilustra muy bien esto, porque han sido muchos años de debate. Aquí el coronel Gómez de Ágreda y yo estuvimos en el mando de ciberdefensa hace años y ya estaba esto en boga, es lo siguiente: un ciberataque. ¿Un ciberataque bajo qué criterios dices que es un ataque armado? Con la dificultad que hay de atribución, de daño, etcétera, etcétera. Ataque armado es que te permite disparar la respuesta militar, con los mismos medios o con distintos. Pero realmente la incertidumbre, de nuevo esa mágica palabra, te paraliza porque no puedes estar seguro. Incluso estando seguro de que ha sido un ataque armado a través del ciberespacio, ¿cómo estás seguro que del país que te lo han hecho es realmente el que te lo ha hecho y no está siendo utilizado a su vez por otro con tecnología superior y le está usando de proxy, ¿no? Entonces, ya ven que esto es muy complicado, realmente es muy complicado. Y he intentado, para que nos hagamos una idea, reflejarlo en esta matriz. Es decir, imaginemos que nos estamos moviendo en 3 dimensiones. El cerebro humano es mucho más lineal. La complejidad nos paraliza, nos satura. Es otro de los elementos que favorecen la desinformación, lo que se llama la saturación cognitiva. Cuando estoy saturado, pues busco atajos mentales, ¿no? Y esos sesgos también se explotan en todas estas técnicas. Bueno, pues en esa matriz que vemos, y es tridimensional, realmente la defensa, los ejércitos, nos tenemos que mover en varios ejes. El primero es en los dominios de confrontación, es decir, ya el de tierra no está solo en tierra, sino que tengo que tener en cuenta todos los dominios, incluso el mental. Pero también tengo esa dificultad de que pueden estar pasando cosas ahora que me afectan, pero no estoy en una situación de guerra, luego tengo mis limitaciones. Pero también puede pasar
que ya los actores no son militares, sino que se mete población civil, industrias, antes hablábamos de los satélites de Elon Musk en el conflicto ucraniano, otros actores, ONGs, los periodistas con todo su poder. El eje vertical, es decir, podríamos hacer hasta una matriz de 5 dimensiones, lo que pasa es que ya nuestra cabeza no lo prepara. El eje vertical también es un problema militar y es, según el nivel de complejidad que sea el problema, las metodologías de aproximación, las tácticas, vamos a decir, ya son totalmente distintas. Eso choca mucho con nuestra cultura como ejércitos, en el cual nos preparamos, nos entrenamos para situaciones que conocemos, pero cuando la situación es desconocida, el aplicar una receta de algo que conoces es contraintuitivo, es contraproducente y puedes llevar a error. Y ahí entra también la decepción, todo esto que estamos comentando de la desinformación. Luego veremos esto un poco ya en 2 dimensiones y se entenderá un poco mejor, pero para que veamos que la solución no es para nada fácil. Entonces, ¿cómo se están aproximando los ejércitos occidentales, y la OTAN podemos decir, a este problema? Bueno, pues lo han llamado operaciones multidominio, pero de nuevo es un cambio grande, es decir, a los ejércitos ya nos costó avanzar hacia las operaciones conjuntas, en el que los ejércitos de tierra, mar, aire coordinaban sus acciones con unos fines únicos. Bueno, pues aquí estamos metiendo ya una operación en la cual entran los 5 dominios de confrontación. Ahora, esto es muy sencillo, sí, es muy sencillo relativamente en guerra, pero en una situación híbrida, en una situación gris, se complica mucho más. Con actores ya no militares, que ahí no están, se complica más todavía. Es decir, que lo que es la conducción de operaciones, el entendimiento de las operaciones, la gestión de la información, se ha complicado sobremanera. En este sí lo van a entender mejor. Es un poco la evolución de la matriz de antes. Si se fijan en el lado izquierdo, en el centro están los ejércitos, combatiendo en la tierra, mar, aire, etc. Pero arriba están todos los elementos normales del poder nacional, el diplomático, el militar, el económico, el de la información, podríamos tener otros. Y abajo también, como participantes ya de las operaciones militares multidominio, pues están otros actores, el mundo académico, la industria, otros asociados. Estarían también, bueno, realmente la prensa estaría parte en uno de los poderes nacionales principales, el poder de información, el poder blando, la influencia, etcétera, etcétera. Y se trata de coordinar todas esas acciones, todo ese pupurri de actores, no necesariamente con preeminencia militar, que es una de las grandes novedades, por lo que decíamos antes, porque, por ejemplo, los satélites de Starlink son civiles, pero influyen mucho en las operaciones, es un ejemplo. Coordinarlas para conseguir efectos, solapamiento de efectos, sinergia de efectos, en los 3 ámbitos, pues los físicos, los tradicionales, los virtuales, pero también los cognitivos. Porque volvemos a decir, si un adversario logra minar, por ejemplo, que me está atacando, la capacidad de apoyo social a la necesidad de defensa, antes se comentaba, pues realmente estoy perdiendo una parte principal de mi fortaleza, ¿no? Entonces ya ven que la aproximación de esta complejidad pues se trata de hacer un enfoque mucho más sistémico, mucho más holístico, mucho más transversal a todos los actores, ya no es una cosa puramente militar, con la incertidumbre, de nuevo la palabra, que eso conlleva. Ya no son problemas tan lineales. Tú intentas generar efectos y sinergias, pero no tienes la certeza de que van a ser. Entonces, un estadio más, y enlazando con la conferencia, es lo que podríamos llamar la guerra cognitiva. Esto no pensamos en guerra cognitiva, pero antes lo comentó el general Frías, los ejércitos intentan anticipar cómo prepararse, qué va a pasar. Yo soy director de investigación, o sea, intentamos tener prospectiva para ver qué capacidades militares te faltan. Bueno, pues es un concepto pujante en OTAN, insisto, que es un concepto en el cual ya se entiende la mente humana como espacio de confrontación, como algo atacable o defendible, cosa que estamos viendo en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, leo literalmente y vuelvo a decir que es un concepto, pues la guerra cognitiva en la OTAN es la sincronización de varios instrumentos de poder para influir, proteger o interrumpir los procesos cognitivos de individuos y grupos, con el objetivo final de obtener una ventaja sobre un adversario. Es decir, reconocemos que el campo de batalla se está desplazando a las mentes, a la sugestión, ¿no?
Claro, en los cometidos, en las misiones actuales de las Fuerzas Armadas, vamos a irnos a España, esto está muy lejano, pero sí que, por lo menos a nivel de preservar nuestra capacidad de combate, empezamos a tenerlo en cuenta en la formación de nuestros líderes y en la formación de nuestros soldados. Como un ejemplo, estamos participando como España, hay unas iniciativas que se llaman Campaña Multinacional de Desarrollo de Capacidades, no es OTAN, es una cosa multinacional, y el Estado Mayor del Ejército cada año determina, son ciclos de 2 años de experimentos, pero no entiendan experimentos como algo, sino que es una metodología científica, conceptual científica. Bueno, pues estamos ahora mismo en un experimento que se llama contraguerra cognitiva. Es decir, aventurando entre naciones qué mecanismos tenemos que desarrollar para protegernos contra estas posibles amenazas. Aspectos claves de la guerra cognitiva que se comentan. Voy a ir muy rápido porque están ahí. Es la focalización en la mente, como hemos dicho, el usar distintos instrumentos de poder para influir, pero sobre todo para proteger y lograr interrumpir los ciclos de decisión del potencial adversario, y a la postre obtener esa ventaja cognitiva, poder decidir mejor, más claro, ofuscar su decisión, paralizar, etc. Las prácticas pues son en síntesis las que hemos ido diciendo, ¿no? Y más importante, ¿qué perspectiva militar tenemos? Esto que es un reto tan grande, retos para la defensa, ¿qué aproximación tenemos? Bueno, pues está claro que de lo que se trata es de preservar tu capacidad de juicio, tu claridad de juicio, tu velocidad de decisión, intentar anticiparte y protegerte. Para ello un mecanismo fundamental, y no es un mecanismo militar, es desarrollar la resiliencia. Y leo exactamente. Un elemento clave del enfoque de la OTAN es el desarrollo de la resiliencia entre sus países miembros y las poblaciones para resistir los ataques cognitivos. Algo que indirectamente todos tememos, os está hablando, que estamos sufriendo ya. Y esto incluye, y en este entorno la responsabilidad está compartida, promover la alfabetización mediática, el pensamiento crítico y la cohesión social. Volvemos a algo que se ha comentado aquí repetidamente, es decir, tú tienes que tener la certeza, la confianza en tus valores, en tu naturaleza. Si eso se mina, se debilita toda la estructura, ¿no? Como otro ejemplo, parecido a la campaña que he dicho antes, en el Ejército de Tierra hemos desarrollado una formación también a lo largo de 2 años que lo llamamos módulos de resiliencia y tiene 2 apartados, ¿no? Resiliencia general, es decir, para la persona, para el autoequilibrio, el autoconocimiento, entre otras cosas porque ser conscientes de tu estado también favorece la fortaleza o la debilidad. Se ha hablado, la tercera vez que vamos a hablar de Napoleón, ahora hay estudios de que Napoleón, entre otras cosas, perdió Waterloo por falta de sueño, por las dinámicas. Es decir, parece una tontería, pero está científicamente demostrado que un déficit de sueño te produce los efectos de una embriaguez moderada. Y todos, bueno, se sabe que el primer efecto de la embriaguez alcohólica es la alteración de la percepción del riesgo. Corres riesgos que en condiciones normales no pasaría. Eso para los líderes militares es muy importante. Si tú no estás en condiciones, tomas decisiones con más riesgo del asumible. Luego puede ser un punto de fallo todo el sistema. Bueno, pues esto es parte de esa resiliencia también, en parte cognitiva también, para evitar el aplicar esos sesgos, ¿no? Y otro módulo también pues, que se llama resistencia de combate. En esas condiciones extremas, cómo tienes que actuar, cómo puede actuar la gente, cómo la puedes recuperar para ti sin que sea un problema, etc. Para que se hagan una idea, esto se está impartiendo ahora en las unidades españolas, en los contingentes que despliegan a zonas de operaciones, incluso algunos contingentes extranjeros de los que estamos entrenando. Y el enfoque de las operaciones multidominio, muy complejas, pero que no puedes obviar el avanzar en ellas, y que todo esto está en evolución. Es decir, que estamos viendo que, como dicen los aéreos, casi estamos construyendo el avión en vuelo, ¿no? Ya centrándonos, y para acabar, aprovechando este cierre, pues las Fuerzas Armadas Españolas. Todo esto que he dicho se aplica a lo que están haciendo las Fuerzas Armadas Españolas.
Todos ustedes están familiarizados con nuestras operaciones en el exterior. Es decir, hay que asumir que hoy prácticamente 4.000 militares españoles están desplegados por todo el mundo, aportando estabilidad, disuasión, seguridad avanzada, etc. Es un esfuerzo muy grande para nuestro país. Somos o mantenemos un compromiso en la estabilidad mundial muy importante. Lo que quizá no están tan acostumbrados es que también en territorio nacional las Fuerzas Armadas están desarrollando misiones permanentes, 24 horas al día, los 365 días al año. Y son misiones defendiendo nuestros espacios de soberanía. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya no es declaración de guerra, conflicto, acuerdo internacional. Estos son misiones en tiempo de paz. Cuando antes hablaba de la zona gris, es decir, que igual que los 5 mandos operativos que ven ahí, el mando operativo terrestre, aéreo, marítimo, pongo el ejemplo del Ejército del Aire, los radares de vigilancia aérea están vigilando nuestro espacio aéreo de soberanía y los reactores de interceptación están preparados para, si hay una amenaza, salir y neutralizarla. Lo mismo está pasando en la tierra, en mar, en el ciberespacio de interés militar y ahora mismo en el espacio, con capacidades crecientes. Que las capacidades crecientes no tiene tampoco por qué ser una agresión. El control de la basura espacial, antes se ha dicho el efecto Kessler, por el daño que puede tener a nuestra operatividad, pues es uno de los retos, ¿no? Entonces, en el ámbito cognitivo, aprovechando esta foto de las Islas Canarias, hoy suena disparatado, pero ¿por qué no en el futuro las Fuerzas Armadas, en colaboración con otros elementos de poder nacional como ustedes, intentarán defender también o tendrán cometidos en defender nuestro espacio de soberanía cognitiva? Es decir, que nuestra naturaleza, nuestra forma de ver la vida, todo eso siga sin que otro lo manipule intencionadamente, ¿no? Termino ya, entonces. Como conclusión, y un poco recapitulando todo, hemos visto que la desinformación es una amenaza vital que mina de manera progresiva y silenciosa nuestra confianza y resiliencia como país. Las operaciones multidominio es la respuesta de los ejércitos occidentales a los retos del nuevo escenario. Y podríamos llegar a hablar de guerra cognitiva. Avanzar en estas capacidades multidominio es un proceso complejo y costoso, pero no intentar avanzar en ellas es una responsabilidad que podría ser temeraria. Y hemos visto el enfoque holístico. Hablamos de defensa, pero ustedes saben que la defensa es un subconjunto de algo más amplio que es la seguridad. Y la seguridad es básicamente confianza, es certeza, es credibilidad, es esperanza, ¿no? Tanto en la defensa como en la seguridad contribuyen todos los elementos del poder nacional. Es más, contribuyen todos los elementos de la nación. Es una responsabilidad compartida entre todos. Intenté hacer un párrafo que para mí sintetice mucho de lo que se ha dicho aquí, ¿no? Y lo leo literalmente porque, a mi juicio, podríamos afirmar que la desinformación ocupa un vacío, precisamente un vacío de información. La desinformación medra allí donde no hay información veraz y contrastada, donde faltan dinámicas de objetividad, transparencia y espíritu crítico. Llenar entre todos ese vacío, y en esto ustedes, los periodistas, tienen una responsabilidad especial, es nuestra mejor defensa. Y para terminar, en esta era de desinformación e incertidumbre, no podemos asegurar lo que pasará. De lo que estamos convencidos es que la mejor garantía de éxito ante los riesgos que nos acechan se dará mediante la cooperación y el compromiso de todos. Y eso sí, tenga la percepción, la confianza, la certeza de que pase lo que pase, sus Fuerzas Armadas cumplirán su misión y estarán a su lado. Muchas gracias. General, muchas gracias. Y ha sido sumamente interesante tu exposición y me ha devuelto a los estatutos de la UNESCO, donde se puede leer que es en la mente de los hombres donde se erigen los baluartes de la paz. Y también me ha devuelto a la memoria algún libro relevante sobre
los problemas de la mente. Me refiero al libro de Norman Dixon sobre la psicología de la incompetencia militar, donde evalúa que la capacidad de un líder militar está en saber filtrar de todo el ruido lo que es verdaderamente significativo y relevante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para el general. Les has dejado completamente apabullados. Eso indica el nivel con el que te has movido. Y bueno, pues muchísimas gracias. Creo que luego en el almuerzo se te acercarán algunos para pedirte detalles, pero en fin, por alguna razón están ahora bajo el efecto inmediato. Has dicho también la importancia de erosionar el prestigio del adversario. Yo recuerdo siempre que lo primero que hizo Rommel cuando llegó para enfrentarse, perdón, Rommel no, nuestro británico Montgomery, exactamente. Lo primero que hizo Montgomery cuando llegó es advertir que las fuerzas británicas tenían mitificado a Rommel. Y él dijo, en estas condiciones no se puede combatir. Lo primero que hay que hacer es triturar el prestigio de Rommel. Y luego podremos triturarlo dentro del ejército británico donde lo habían mitificado. Yo creo que los ejemplos que has puesto, lo que has dicho de el Maine y el Pearl Harbor y el Lusitania y nuestro nunca bien ponderado William Randolph Hearst y cómo se inoculó el odio a España. Pero es que yo creo que el único precedente anterior fue la llamada Guerra de Crimea, pero el ejemplo más claro que inicia un periodo que sigue vigente es el de la Guerra de Cuba. Antes de producir, de llegar al combate, antes hay que hacer una preparación mediática. Sin la preparación, igual que el avance de las fuerzas terrestres no debe hacerse nunca sin tener garantizada la superioridad aérea y sin hacer la preparación artillera correspondiente antes de que avance la infantería, antes de desencadenar, de entrar en el conflicto abierto, hay que hacer una preparación mediática. Y eso, digamos, el ejemplo más evidente, yo creo el primero, el más evidente, aparte de este asunto de la guerra de Crimea en la Gran Bretaña, pero es la guerra de Cuba, la guerra hispano-norteamericana sobre Cuba. Bien, no sé si quieres decir algo sobre estas cuestiones que acabo de evocar o si sencillamente tú... Sí, yo quería pedir, si puede, general, abundar un poco acerca del concepto este de resiliencia de combate. ¿Cuáles son las grietas principales que se dedican a tapar con esa formación? Bueno, pues como he dicho, y esto es algo de momento específico del Ejército de Tierra, lo hemos hecho orientado a lo que es el combate terrestre, hay una primera parte que ya hemos ido evolucionando, tan importante como el mantenimiento de la capacidad física, es el mantenimiento de la capacidad psicológica y emocional. Entonces, por decir muy rápido cómo ha sido este proceso, con un equipo de psicólogos hemos estudiado los mecanismos psicológicos de una persona para fomentar el autoconocimiento, el autoequilibrio. Esto es a nivel individual. Podríamos irnos un poco a todo el tema del mindfulness, a todo el tema de la gestión del estrés. Hay una serie de mecanismos, ese primer módulo, que se trata de que tú te mantengas en condiciones y seas consciente de cómo estás. Las personas normalmente
A mí me gusta la palabra persona, viene de las máscaras griegas, de proposón, ¿no? Que es un poco la máscara, lo que es tu imagen, ¿no? Y en el ejército corremos el riesgo de que la máscara te oculte a la persona, ¿no? Tienes que estar siempre tan dispuesto, los jefes también, ¿no? Tan dispuesto, tan entero, que a lo mejor empieza a haber una distancia ahí y no estás siendo tan consistente como intentas aparentar, ¿no? Entonces, cerrar esa distancia para ser íntegro y para saber en qué condiciones estás es importantísimo, porque diriges hombres, porque tiene que haber confianza y porque tienes que estar en las mejores condiciones, porque un eslabón es una cadena es tan débil como el eslabón y un jefe pues puede ser un punto de fallo grande. Ese autoconocimiento es importante para todos, para todos los combatientes. Y luego hay con eso hecho, hay una segunda parte que es cómo gestionas ya equipos en combate. Es decir, pese a eso hay situaciones de crisis de alta intensidad en las que hay personas que se bloquean. Bueno, pues tenemos la deformación de las películas. El propio General Patton en la Segunda Guerra Mundial la bofeteaba a uno por cobarde. Eso es totalmente contraproducente, porque se convierte, tiene un mensaje negativo, esa persona en una situación crítica se convierte en un problema, etc. Es un mecanismo totalmente distinto. En ese sentido vamos avanzando. Y lo que hemos hecho, como digo, es un método científico, es después de ese estudio de qué protocolos se podían hacer, hemos hecho baterías de pruebas, como se hace una vacuna, es decir, con placebos, con gente que no está preparada y gente que sí está preparada, con mediciones psicométricas con la universidad, para que vean un poco esa interacción cívico-militar, pues del nivel de cortisol, de cómo sube, de la respuesta a la pupila, medidas que han demostrado la eficacia de que después de esa formación, cómo el desempeño individual y colectivo mejora. Y entonces ya pues hemos elaborado los mecanismos de enseñanza, las ayudas de enseñanza, los manuales, y es lo que se está entrenando ahora. Hicimos unos cursos de monitores, lo que llamamos train the trainers, ¿no? Y esa gente es la que está formando ya en las unidades. Lo que quiero decir es que es un concepto de cómo estamos cuidando cosas que antes a lo mejor se daban por sentadas o no se consideraban, ¿no? Y tangencialmente toca todo esto de la estabilidad emocional. Va asociado también, como dijo Carlos Frías, a un nuevo modelo no es nuevo, realmente coge lo mejor de la tradición española y de los avances de los últimos siglos, pero lo que llamamos modelo de mando orientado a la misión, que básicamente se trata en este ciclo de vértigo y de incertidumbre en el que nos movemos, que más que dirigir, dar órdenes cerradas, cada elemento lo que tiene es una perspectiva común, es decir, nos une el propósito, tiene una información común, la comunicación, y entonces aplica su iniciativa disciplinada decimos, pero busca las oportunidades y no espera de una forma pasiva a que le digan lo que tiene que hacer. Se ha hablado mucho de Ucrania, pero realmente también, quitando lo tecnológico, el gran milagro de la supervivencia de Ucrania como país viene de antes, o una parte de él, ¿no? Y no me quiero extender, pero voy a dar un dato. Y hay que ser visionario y esto es importante. En 2008, no recuerdo el nombre, pero un jefe de las fuerzas terrestres ucranianas de alguna manera anticipó lo que iba a pasar. Y el ejército ucraniano era el ejército postsoviético, estaba totalmente influenciado en la mentalidad, en el estilo de mando, etc. Entonces él tuvo la visión de decir, no, este ejército no me vale. Quitó, destituyó, apartó a un montón de generales por la mentalidad que tenían de los soviéticos. Y empezó a mandar jóvenes oficiales prometedores, coroneles, etc. Yo he estado con ellos en Estados Unidos, a aprender el método occidental. Y algo más importante, desarrolló el cuerpo de suboficiales, también mandándoles a entrenar a Alemania, a Reino Unido, a varios países, en esta filosofía del mando orientado a la misión, de iniciativa. ¿Qué pasó al principio del conflicto? Pues que un convoy de invasión soviética, pues si se paraba un vehículo o atacaban, la gente se paraba, porque estaban acostumbrados a obedecer órdenes y no tener iniciativa. De hecho, el propio sistema penalizaba el tener iniciativa. Luego se quedaron paralizados. ¿Qué pasaba en el frente ucraniano? Que jóvenes sargentos, tenientes, etcétera, con un propósito común y ayuda de herramientas y todo esto, no lo vamos a negar, pero buscaban oportunidades y tenían un ciclo de decisión, de actividad muchísimo superior a los otros. Luego los rusos han ido aprendiendo, obviamente, pero la gran diferencia al principio, aparte de la tecnología, fue la distinta concepción de la guerra, que empoderaba mucho más a los soldados, a los combatientes ucranianos,
les fomentaba la iniciativa, mientras que los rusos estaban metidos en un sistema jerárquico inmovilista. Perdón por la extensión. ¿Hay alguna otra pregunta? No se atreven. No, les has dejado aplanados. Bueno, a mí me ha interesado mucho todo este seminario y solamente quería dar dos pequeños apuntes. Uno, han cambiado tantas cosas y otro, lo que es invariable, por lo que yo llevo visto, son las pasiones del ser humano. Son las mismas. Examinemos la situación en el plano militar o en el plano de la política. Lo estamos viendo. Al final, el poder, pero al final, ¿qué quiere la gente? Pues quiere la pasta, quiere, en fin, dar satisfacción a sus instintos que permiten que estemos aquí todos. Las pasiones son invariables. El Zuckerberg maravilloso. Y al final monta una gran kermese y ¿qué es lo que busca? Putas. Es decir, volvemos, pero ¿de qué ha valido todo esto del LinkedIn y de no sé cuál? Pues al final volvemos al principio de todo, como hemos visto. Bueno, y luego otra cosa muy interesante es esta pequeña referencia que has hecho a la carencia de sueño y el reflejo que eso tiene con la ebriedad, con las primeras fases de la ebriedad. Yo creo, y ahora vuelvo al alcohol, que el uso del alcohol es muy importante en los ejércitos. Nadie salta si no se le da un poquito de coñac fundador, como saltas de la trinchera. Pero es que a los periodistas, por lo que yo tengo observado, les pasa lo mismo. O sea, buenos corresponsales, buenos periodistas, que si no están, digamos, activados por una dosis alcohólica no excesiva, pues no dan el salto de escribir ciertas cosas porque la conciencia del riesgo en el que incurren les paraliza y el alcohol acaba siendo un factor movilizador. Esto yo vi el resultado que tuvo en el diario El País cuando se apareció una nota grande por la cual se convertía en falta muy grave ingerir alcohol en los locales de la empresa. Entonces, bueno, ya hablaremos de eso en la comida. Bueno, sí. Bueno, aquí tengo que decir algo de eso porque son tópicos también. Ante una falta, ante un problema, el Código Civil, la embriaguez lo considera un atenuante. Pero en el Código Militar es un agravante, porque entendemos que no es permisible incurrir más riesgos de los necesarios en este caso. O sea que es una limitación importante. Muy bien. Querido Diego, presidente de esta Asociación de Periodistas Europeos que lleva 37 años o 40 infatigable convocando estos seminarios, ¿quieres decir alguna palabra de clausura esclarecedora? Ante todo, gracias Miguel Ángel, ante todo agradecer al general esta excelente exposición que nos ha hecho, que es el mejor broche que podíamos ponerle a esta 37ª edición de nuestro seminario. Tengo que decir, mi general, que la alusión que hizo a la guerra de Cuba, que la mayor parte creemos o creen tan olvidada, para mí me ha producido una verdadera emoción. Yo soy nieto de un teniente de la guerra de Cuba, un oficial, el último oficial que sobrevivió en España. Recuerdo muy bien que mis primeras lecturas como niño era un libro muy grande, muy feo por fuera, que se titulaba Anales de la Guerra de Cuba. Y lo abría una fotografía en colores que ya debía ser para aquella época pues un poco raro, estaba retocada, que decía: el teniente Carcedo monta guardia en el Castillo del Morro. Ya sé que esto no viene a cuento, pero la verdad es que me ha emocionado, y no puedo por menos de agradecerlo. Bueno,
Estamos clausurando la 37ª edición del seminario y no quisiera, por menos de dos cosas. De recordar que este seminario cumple 37 años y que esta es una edad que muchos de los participantes, algunos de los presentes, no habían nacido cuando se creó el seminario. El seminario fue creado, y voy a decir una cosa que sé que a mí me va a costar un disgusto, por Miguel Ángel Aguilar, que no solamente ha sido el que lo creó, el que lo imaginó y desde luego el que lo ha venido dirigiendo hasta ahora, aunque sé que todos lo sabemos, aquí los presentes, y que a él no le va a gustar que haga esta alusión. Pero la hago por una razón, porque sabiendo que, estando como está aquí Miguel Ángel, la 38ª edición está garantizado, que les esperamos para dentro de un año, con la idea de que nos encontremos todos aquí y a ver si entonces tenemos algunas noticias mejores para comentar que las que hemos tenido en esta edición, que la van a marcar. Todas las ediciones fueron marcadas por acontecimientos previsibles a veces, hablando del futuro. Bueno, todas estuvieron con unos títulos que respondían a una preocupación, a una inquietud, a una realidad. Y en este caso, pues la verdad es que hay que destacar que el seminario ha coincidido con unos acontecimientos verdaderamente importantes. Uno, que ha venido a disipar esa creencia que había de que la guerra ya era imposible, que ya no volvería a la guerra, que después de las 2 guerras mundiales, de la guerra de Vietnam, pues que ya no habría más guerras. Bueno, esto todos sabemos, por otra parte, que esto no es verdad, que la guerra, y aquí se ha puesto muy de relieve con las intervenciones de todo tipo, está ahí, es una amenaza que tenemos enfrente, que a muchas personas no les convence esta idea, que no lo creen y que además no están dispuestos a que se pague, que se invierta una cantidad muy importante en la defensa y en la seguridad. Y que hay algunas personas, incluidos políticos, incluidos dirigentes, que piensan que es mejor tener una economía superbollante, que por supuesto es importante, pero que también es más importante retener, o conservar, o acceder al poder que invertir en seguridad y defensa. En fin, de esto todo espero que hablemos en la próxima edición y recordarles que de esta tendremos todos dentro de muy poco un libro, como se viene haciendo con todas las ediciones precedentes, donde se recogen todas las intervenciones y que, bueno, está dando lugar a que se esté creando una biblioteca que no se venal, no se vende, simplemente a quien esté interesado se le proporciona, pero que es una biblioteca sobre el Seminario de Toledo que creo que merece la pena no solamente conservar, sino también de vez en cuando revisar, porque en ella hay algunas cuestiones, algunos aspectos y muchas intervenciones que nos anticipan ya desde hace tiempo lo que ahora mismo es enorme actualidad. Una actualidad que ha estado en estos días pues un poco monopolizada por 2 acontecimientos de vital importancia para la defensa, y como es la cumbre de la OTAN de La Haya, donde bueno, España pues ha jugado un papel, yo diría que algo deprimente, pero en fin, no estoy aquí para dar opiniones. Y otro asunto muy importante, que es el enfrentamiento que existe entre Israel e Irán, y por supuesto sin olvidarnos la otra guerra que ha marcado, y aquí se ha destacado en diferentes intervenciones, el peligro de una guerra no esperada y no prevista, que es el de Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania. Así que no puedo terminar sin agradecer a los ponentes que han intervenido. Desde luego ha sido una exposición reiterada que ha culminado la intervención del general, realmente excelente,
es para recordar muchas cosas. Todos tenemos muchas notas que habrá que revisar, muy interesantes. También quiero agradecer, además de los ponentes, pues a todos los participantes, por supuesto a los que han contribuido de diferentes maneras a que esta edición haya podido celebrarse con su aportación técnica, a los traductores, en fin, a todos los que han de alguna manera contribuido. Y de manera muy especial, en este sentido también, a los patrocinadores. Es evidente que las intenciones de la Asociación de Periodistas Europeos de celebrar el seminario tropieza siempre con dificultades económicas. Aquí contamos con algunos patrocinadores a los cuales quiero agradecérselo y reconocérselo de manera especial. Sin ellos, seguramente, esta organización no se hubiese podido llevar a cabo. Por lo tanto, muchas gracias también a todos los que nos han acompañado, que hay que reconocer que cada año son más. Esto es algo que nos alienta mucho y cada año nos proporcionan nuevos ánimos para seguir peleando por una edición 38ª mejor que todas las anteriores. Así que muchas gracias y les esperamos el año que viene. Buenas tardes y hasta pronto.